Señor, gracias, Padre mío. Tu pueblo se ha hecho presente. Estamos muy gozosos de estar aquí. Hoy es un día especial. Vamos a predicar el mensaje y a tener unos himnos también, porque luego tendremos la cena del Señor y todo esto es maravilloso. La gloria y la honra sean para ti siempre, Cristo amado. Gracias. Permite que nuestra voz se escuche bien, nuestra garganta esté libre, los pulmones, vías respiratorias para poder hablar de tu parte. Permite que la iglesia tenga el espíritu, el alma dispuestos, que tengan sus oídos dispuestos, Señor, sus ojos atentos a ver las maravillas que tú haces, y la gloria es tuya, Señor. Decimos amén. Mateo capítulo 26 para el mensaje de hoy. Por supuesto les anuncio que estamos haciendo un paréntesis a la serie que llevamos, ¿no? Porque estábamos llevando la serie de Juan, es decir, la estamos llevando. Pero hoy, por tratarse de un día pues también muy especial, vamos a hacer un paréntesis y vamos a Mateo 26. Vamos a leer en el versículo 36 al 46 la palabra del Señor. Y nos dice así para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero es que la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pues hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. De aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pueden sentarse los que están de pie y estén muy atentos, porque si el Señor en estos minutos me permite glorificar su nombre con esta palabra, creo que el Señor nos, como siempre, nos habla algo especial. Solo que tengamos nuestro espíritu dispuesto. Hoy vamos a predicar bajo el título Getsemaní, no lo olvide. Getsemaní es una palabra que proviene del griego, también se usa en el arameo, y el significado que tiene para nosotros al español es lugar de la prensa. De la prensa, de prensar, para que estemos claros en el concepto. Porque en ese territorio donde estaba el huerto de Getsemaní, se encontraban los árboles de olivo. Era un territorio de árboles de olivo. Allí se criaba la aceituna, el fruto. Y recogían la aceituna y se llevaba el proceso, se llevaba la trituración, había que triturar, y luego presionar con los molinos de su época, ¿no? Con piedra y gigantes máquinas, se trituraba al máximo. ¿Y qué salía de allí? El aceite de oliva salía de allí, por toneladas, pues. Entonces el proceso era duro, pero había que llevar la aceituna a la parte de la prensa, a presionar hasta sacar lo mejor que había allí. El Espíritu Santo dirigió a mi Señor Jesús. Después de la cena, lo dirigió a Getsemaní a ser triturado, torturado, presionado, machacado. Era la prueba final para obtener la victoria, para poder ir a la cruz en victoria. ¿Van comprendiendo? El Señor Jesús fue permítame la expresión respetuosa, fue la aceituna esa noche. Aquí iban a presionar y a sacarle lo mejor del aceite, lo mejor de la unción en ese lugar a Él. Y es que hasta que no se nos presione fuertemente en la vida,
no se sabe si damos buen aceite, si la unción es verdadera en nuestras vidas. El cristianismo superficial y liviano no es ungido. Es cristiandad de religión, tradicional y popular. El cristianismo bíblico es pasado por fuego y es llevado en sus molinos. Y el cristiano es triturado, molido, y hay que extraer de él el aceite. Presionemos a alguien por el cuello y veamos qué sacamos de él. Estoy hablando metafóricamente. Cuando se nos presiona, se sabe más o menos cómo estamos de unción, de oración, de tranquilidad. Pero cuando se nos presiona, y que se nos presione bastantico. Por eso nadie, absolutamente nadie podía ocupar el lugar del Señor Jesús. A nosotros medio nos presiona un poquito la gente y parece que perdemos el control y la paciencia. Voy a poner un ejemplo sencillo. Que se nos refunda o se nos pierda el teléfono. Qué prueba tan grande. Cómo se pierde el control, la paz, la tranquilidad. Ese día paga el pato el esposo, los hijos, los nietos, los vecinos. Y si el pastor llama ese día de casualidad, lleve el chispero ese día. Solo por eso. Y no los acuso. Todos estamos en este mismo barco donde debemos ser probados. A mí una vez se me perdió un celular. Me lo robaron. Y fue un día feo y triste. Y ese día me di cuenta que tenía que convertirme al evangelio. Y ya tenía años de ser pastor. ¿Estamos viendo? Es así de sencillo. Mi Señor fue llevado a la prensa que nadie podía resistir. Absolutamente nadie. Solamente Él. Era el único calificado. El Padre vio desde el cielo a su Hijo y dijo: en Él tengo complacencia. Él sí me obedece. Él sí me agrada. Y aunque lo trituren y lo muelan y lo machaquen y lo presionen, lo único que sacan de Él es unción, aceite. Dios mío, ¿será que si nos presionan de esa manera, sacan de nosotros unción? ¿O qué sacarán? Tenga misericordia de mí, Señor. Tenga misericordia de mí. Creo que con este primer renglón debemos pasar todos al frente y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Definitivamente. Mi Señor Jesús fue llevado allí por el Espíritu Santo, porque era el calificado para eso. Nadie más podía llegar a ese nivel. Por tanto, el Padre lo vio, sintió complacencia de Él y dijo: a Él lo llevo, a este terreno. Y lo llevó para esa prueba final donde le daría la victoria en Getsemaní, donde Él iba a sentir toda la presión, toda la fuerza de los demonios, tentándole, presionándole la mente, el alma, donde Él sentiría una angustia que no se puede comparar con la angustia de nadie. Si a usted se le ha perdido un hijo, si ha perdido alguna cosa grave que usted siente que no soporta, créame que nada de lo que a usted le haya pasado, ya les voy a explicar por qué, para que nadie diga: pero al Señor Jesús no se le perdió un hijo. En ese momento, Cristo tenía todos los hijos perdidos, todos, y Él tenía que recuperarlos allá en Getsemaní. Era la prueba final. ¿Estamos viendo lo que estoy diciendo? Nadie puede decir: el Señor Jesús no sintió tal cosa. No. Las presiones que sintió Cristo, jamás nadie las pudo ni las podrá soportar. Solamente Él. Y fue llevado por el Espíritu Santo allá, para eso. Vamos a leer, versículo 36. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, el lugar del tormento, de la trituración, del apretón, de la prensa. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Por lo menos lo acompañaban sus amigos. Por lo menos en ese lugar fueron sus amigos. Y es una bendición tener amigos. Ya el Señor Jesús sabía que en breve lo iban a abandonar, pero era un momento donde Él necesitaba la compañía de ellos. El que no estaba con ellos era Judas. Vamos a abrir, por favor, en Juan capítulo 13. Todos buscando Juan capítulo 13. Judas, que era entre sus amigos el traidor, el amigo traidor. O sea, no era un amigo leal, no era verdadero. Ya no estaba con ellos.
Vamos a ver si la hermana Dayana lee en el versículo 21 al 30. Que todos escuchen. Juan capítulo 13 del versículo 21 al 30. Lea. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y se fue. Pero dice el texto que Satanás entró en él. ¿Están conmigo ahí en la lectura? Ya no estaba Judas allí. Entonces fue con sus 11 amigos, y dice el versículo 37 y 38 así: y tomando a Pedro, a Juan y Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los llamó por aparte, y ellos fueron los testigos más cercanos de la oración que él hizo. Ellos iban a escuchar la oración de Cristo, e iban a ver la angustia de él más de cerca que los otros. Él los escogió como testigos. Acompáñenme un poco más adentro. Vamos a ir a un rincón del huerto de Getsemaní. Recordemos que en un huerto el primer Adán cayó. Pero en un huerto el segundo Adán venció. ¿No es maravilloso? Gloria al Señor. En un huerto comenzó nuestra desgracia. ¿Cómo se llamaba ese huerto? El Edén. Pero en un huerto comenzó nuestra gracia. Ahí el Señor iba a vencer para ir a la cruz por nosotros. Eso es maravilloso. Eso nunca lo olvide. Ellos entonces estaban muy cerca del Señor, y él comenzó a sentir en su alma un peso, una angustia, algo muy fuerte que caía sobre él, que él no podía soportarlo por sí solo, que necesitaba la ayuda del Señor, es decir, del Padre, del Espíritu Santo. Yo no sé aquí cómo leen los solo Jesús, especialmente ellos. Quizás no los testigos de Jehová, quizás no los mormones, aunque son sectas también. Pero no sé cómo leen aquí los solo Jesús. Que el Señor Jesús estaba en angustia y necesitaba la ayuda del Padre y clamaba. Necesitaba la fortaleza del Espíritu. Si Él es Jesús solo, porque no hay Padre ni hay Espíritu, ¿con quién hablaba? ¿A quién le pedía auxilio? ¿A quién oraba en ese momento que estaba en angustia? ¿Me doy a entender? ¿Ve que eso no tiene ninguna coherencia? Entonces ellos dicen: no, él oraba para dar ejemplo. Para dar ejemplo de ser un monólogo. Usted no sale al patio a hablar con un loco. Usted sale al patio a hablar con alguien. ¿Con quién? Con el Señor. Pues él salía al patio para hablar con su Padre. Y él estaba hablando con su Padre. Estaba en una tremenda angustia. Repito los textos. Dice que se fue con Pedro y los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús le dijo a ellos: mi alma está muy triste, pero tan triste que cualquier hombre se moriría. Eso es lo que dice ahí: triste hasta la muerte. Es decir, si no había quien lo ayudara a él, iba a morir. Quedaos aquí, velad conmigo. Van a ser testigos entonces de lo que el Señor va a orar. Pero ellos no podían entender la oración que él estaba haciendo y las palabras que les estaba diciendo. Estoy triste hasta morirme. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué es lo tanto que pueda pasarle? O sea, tanto así. Recuerden que ellos no tenían el Espíritu Santo. Permítame decirles que todavía andaban en la carne. Todavía no comprendían estos misterios. El Señor Jesús estaba orando y recordando muchos salmos. Quizá el Salmo 42, ¿lo recuerdan? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Todavía voy a alabarle. Él estaba totalmente angustiado.
Creo que ese salmo en el versículo 11, si quiere usted lo revisa allí. Pero él estaba confesando que se iba a someter a la voluntad de Dios, dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú. Esto era lo que no podían entender sus discípulos. ¿A qué se refiere? ¿A cuál copa? Noten ustedes que era un mar de tormentos, pero él lo llamaba copa. Así lo llamó él. Estaba dispuesto, pero la copa era amarga. No entendían ellos nada, pero yo quiero adelantarle a usted dos cositas. El peso de plomo que sentía el Señor eran los pecados del mundo, de la humanidad. Comenzó a sentir todo el peso que iba a caer sobre él. Eso es lo primero que quiero que recuerden. Él estaba angustiado, pero no era por sus pecados. Él no había pecado. Él estaba angustiado, pero era por los pecados de nosotros. Estaba asombrado de ver a la humanidad pecar y reírse. Amados, ¿sabe que mientras estudiaba este tema, no sabía cómo predicarlo? Porque se me vienen a la cabeza un río de ideas, pero un río, interminable río. Y tengo que escoger las mejores para resumir. Necesito resumir, pues porque es necesario. Claro, cuando el Señor toma un lugar, pues que lo tome Él, y lógicamente que sí. Pero mientras no veamos que algo cambia, necesitamos tener, digamos, la disciplina del tiempo, del sermón y de la agenda. Entonces tengo que escoger las mejores palabras. Quiero que repetir esto que estoy diciendo y piense. Escuche, el Señor tenía angustia por los pecados de la humanidad que peca y se ríe. ¿Vamos comprendiendo eso? La humanidad peca y le da risa. Y Él tenía angustia por los pecados de ellos. Vea eso. El Señor no tenía angustia por sus propios pecados, porque Él no tenía pecados. Pero permítame esta reflexión. La humanidad en la cual estamos nosotros incluidos, nosotros también, escuchen. Por lo menos nosotros a veces sentimos un poquito de pesar cuando pecamos, aunque sea un poquito. Cada quien sabe qué tanto, porque usted dirá, bueno, yo siento un poco más. Cada quien en su conciencia. Yo también podría decir lo mismo, que me siento muy mal. Pero a lo que voy es que la humanidad entera no siente una carga verdadera por sus pecados, ni está en angustia. Dios iba a aplastar la humanidad. Toda su ira iba a caer sobre la humanidad por los pecados de ellos. Es decir, por nuestros pecados, Dios iba a triturarnos a todos. Peor que lo que hizo en el diluvio. Peor. Pero Él había tomado una decisión. Entregar a su Hijo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, yo estoy aquí. Heme aquí. Yo iré. Y recibirás el peso para que rescates mis ovejas. Todo el peso de la ira de Dios caerá sobre ti. Y Jesús comenzó a sentir una angustia por los pecados de todos. Lo que no hemos sentido nosotros. Yo no sé si en el camino yo he sentido tanta angustia. No voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí. Para no tener el dedo acusador, porque el que acusa, ¿cómo se llama? El diablo. Para no acusarlos, voy a hablar por mí. Yo no sé si yo he tenido tanta angustia por mis propios males. No lo sé. Si a ese nivel de miedo. Porque es que deberíamos sentir miedo, angustia. Pero no sé si a ese nivel lo hemos sentido. De pensar que el juicio iba a caer sobre mí. No lo sé. Pero cayó fue sobre mi Señor. Pero sí, cuando miro a la humanidad o miro las iglesias modernas, en su mayoría, iglesias cristianas modernas, que son una discoteca o un club para ir a pasear y a divertirse, donde no hay ningún respeto ni nada, donde la gente chismea incluso en los cultos, donde tan solo al salir se habla mal los unos de los otros del pastor, donde los hermanos ni siquiera se quieren, ni se hablan, ni se saludan, ni se determinan, es que no son ni prójimo. Es como si saliera un gato del culto. Más bien le hacen ch. Las iglesias modernas. Pregunto, ¿quién tiene angustia por sus pecados? Qué extraño. Pero mi Señor Jesús tenía angustia por nuestros pecados. Quería salvarnos. Él tenía angustia porque todo el infierno venía sobre Él. Toda la maldición de los pecados venía sobre Él. Y el Padre se separaría de Él. Tenía que soltarlo. Y Cristo tenía angustia.
Porque jamás en sus años, que tenía ya 33, jamás, nunca, en esos años de hombre, Jesús hombre, nunca se separó del Padre. Siempre hubo una íntima relación entre el Padre y Jesús. Pero llegó un momento en que había que separarse. Dios le daría la espalda para que Él llevara el peso. Y estar separado de Dios se llama, grábenlo para siempre, se llama infierno. Él sintió el infierno en vida para poder rescatarnos a nosotros, porque ese era el lugar que nos correspondía a nosotros. Ir al infierno a sentir angustia. El versículo 39 nos dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, y que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora bien, esto de humillarse y someterse a la voluntad del Padre, todos podemos verlo como un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Pero era algo que voluntariamente Él dijo: no me voy a librar de este momento que voy a pasar, sino que me entrego a este momento de angustia, voluntariamente. Por eso dijo a los soldados cuando aquella noche lo preguntaron: ¿quién es Jesús? Y el uno decía: yo soy, el otro: yo soy. Y él salió y dijo: yo soy. Cayeron a tierra. Pedro saca una espada y lucha, y el Señor le dice: no pelees más, el que a espada hiere, a espada ha de caer muerto. Guarda esa espada, Pedro. Yo pido ángeles y todos caen muertos aquí. Ellos no me atrapan, yo me entrego. Pero vino y encontró a los discípulos durmiendo. Cuando hay más angustia es cuando más deberíamos orar como Cristo. Pero los discípulos no estaban en capacidad de discernir las cosas espirituales todavía. Y estos discípulos se pueden parecer a cualquier creyente que en las situaciones difíciles, en lugar de velar y clamar, descansan. Ellos ni sabían que estaban a minutos de la tragedia, de perder al Señor. Se los iban a arrebatar de sus manos. 11 guardaespaldas custodiando a Cristo, un poco envalentonados en la carne, dispuestos a pelear. No duraron ni 30 segundos en la pelea. No estaban en el Espíritu. Deberíamos nosotros estar angustiados, pero creo que a veces el sueño nos gana, ¿cierto que sí? Y el Señor esa noche intercedió por nosotros. La gran oración de Juan capítulo 17, se la dejo de tarea a ustedes. Es una oración maravillosa donde Jesús ora por nosotros y le dice al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y aquí están los que tú me diste, no se perdió ninguno, Padre, ninguno. Pero ¿cómo así? Y Judas, él era del maligno. Él era del maligno. Los que son de Cristo no se van a perder nada. Ellos dan frutos. Ellos están seguros. Ellos se aferran más y más al Señor. Y cuando tropiezan, se duelen. ¿A cuánto les da dolor tropezar? Se duelen. Ellos saben que se equivocaron. Mire, el que es de Dios, cuando está mal, no dice estoy bien. Cuando yo veo un descarriado, contento, diciendo que está bien y que no le hace falta nada, le digo: no estás descarriado. Nunca has sido cristiano. El cristiano descarriado está dolido de estar descarriado. ¿Lo estoy diciendo en español? El cristiano descarriado está dolido de estar descarriado. A él le duele su alma. No sabe cómo levantarse, pero él quiere, lo intenta, lucha, se siente mal sin Dios. Pero porque realmente está descarriado. Es una oveja del Señor que está caído. Pero él tiene angustia por su alma. El que dice que está descarriado y está feliz burlándose de los cristianos y de la iglesia y del Señor y de la Biblia, ese no está descarriado. No, esa es una oveja perdida que no ha sido rescatada. Nunca le ha entregado su vida al Señor. El Señor Jesús intercedió esa noche y Él hizo una advertencia clara en el versículo 41. Él dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. Dentro de nosotros, hablo con los hijos de Dios, dentro de nosotros siempre hay un deseo de ser mejores cristianos, de hacer las cosas bien. Pero hay algo que no nos deja, que es la carne, el alma, la concupiscencia, la mente, la pereza, las preocupaciones, la tierra, las cosas terrenales. Cualquier cosa es un tropiezo.
Usted no ve las personas o los cristianos que les decimos, ¿por qué no se congregan? ¿Qué dicen? Tenía la ropa tendida, se regó el chocolate, el perro tiene pulgas, la lora no ha aprendido a hablar. Cualquier tontería para ellos es la excusa perfecta. Me deben una plata y tengo que irla a cobrar. Y justo a la hora del culto tienen que ir a cobrar. No, es que ese señor me dijo que si no iba entonces fue el diablo el que le habló. Porque justo cuando tiene sus compromisos de reunión, de adorar, de escuchar la palabra, justo ahí le sale de todo. A esa hora la mujer se pone brava, el marido se endemonia, los hijos son rebeldes, justo a las horas de los compromisos. No, eso no es normal. No hay un compromiso profundo. La carne es débil. La carne es fácil de manipular por el diablo y las concupiscencias terrenales. Pero los que aman al Señor, ellos se esfuerzan porque el Espíritu está dispuesto. Entonces el Señor Jesús advirtió, porque es que hay tiempo para cada cosa. Amados, hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para todo. Pero para lo que no sacamos tiempo es para orar, para estudiar, para hablar con Dios, para reunirnos, para meditar, reflexionar. No hay tiempo. La mente está ocupada en 1000 cosas y 1000 preocupaciones y no hay tiempo para el Señor. Esta era la oportunidad de ellos, pero no la aprovecharon. Estaban en peligro a 5 minutos, simbólicamente hablando de los 5 minutos, estaban a un ratico. Lo que estaba a punto de suceder era histórico para la eternidad. Pero ellos no podían entenderlo. El Señor Jesús se los había dicho varias veces. Se leyó, maestro, y dijo el Señor, tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Y ellos, cuando lo vieron salir, endemoniado que salió, pensaron que lo había mandado a traer más pan, más vino. Qué impresionante. Lo mandó a comprar hallacas. Qué impresionante. No podían discernir lo que estaba sucediendo. Pero mi Señor Jesús, para darnos ejemplo, versículo 42, dice la palabra del Señor. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, pues hágase tu voluntad. Escuche lo que voy a decir. Cuando es tiempo para orar y cuando la situación es más difícil y más crítica, es cuando hay que doblar la oración. Y Jesús la dobló. Fue y oró otra vez, diciendo con la misma angustia y el mismo clamor y con más fuerza las mismas palabras. Van 2 veces. Pero viene y los busca y los encuentra nuevamente durmiendo. El Señor oró 3 veces. Vamos a leer el versículo 43 y 44. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos, ¿cómo estaban? ¿Ve usted cómo nos gana la carne y el cansancio? Nos gana, nos doblega. Entonces se los dejó, ya no los llamó más. Porque cuando alguien quiere dormir, el Señor, ¿qué hace? Lo deja dormir. No lo arrulla, pero lo deja dormir. ¿Eso es lo que usted quiere? Duerma. ¿Qué más? Y él se fue otra vez a orar. Y dijo otra vez las mismas palabras. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 44. Lea a mi esposa en voz alta. 22, 44. Vamos a leer Lucas 22, 44. Que todos escuchen. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía, oraba ¿qué? Más intensamente. Y era tanta la angustia que vino y el clamor que desarrolló en medio de la angustia, y la batalla fue tan fuerte que él experimentó por un momento algo que encontramos por ahí que se llama hematidrosis. ¿Qué nombre? Parece un trabalenguas. El texto dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y cuando usted busca este asunto de hematidrosis, encuentra que los poros se abren en medio de la angustia y sangre con líquido comienza a expulsar de dentro. Pero eso solo viene por una angustia profunda que pasa los límites, y eso sufrió el Señor. Comenzó a derramar sangre por nosotros desde antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Me doy a entender?
comenzó a experimentar ese tipo de dolor por nosotros y de angustia por nosotros. Voy a cargar el peso de ellos y ellos ni siquiera se dan cuenta. Mire cómo están. ¿Cómo estaban? Estos durmiendo y los otros por allá jugando dominó, otros haciendo cross en las motos. Así estaban en toda Roma, en Jerusalén, en las ciudades de Israel. Impresionante. Estaban pendientes del mundial cuando Cristo iba a ser crucificado. ¿Vamos comprendiendo? Hay que tener un equilibrio, mis amados. Cuando un cristiano dice que no puede congregarse porque juega la selección de su país, miren, él no ha entendido nada. Y estoy usando palabras suaves, porque ustedes más o menos me conocen cuando a veces, pero algunos me han dicho en nuestra iglesia que cuando las digo salen heridos, lastimados, cojeando. Pero es que si alguien se va a ver el partido del mundial porque a la hora de congregarse no ha entendido nada, no ha comprendido nada. Vaya y vea cómo el diablo patea una bola para arriba y para abajo, mientras esta palabra podía alimentarle y salvarle a usted, porque quizás esta noche usted va a morir de un infarto, de un ahogo. Quizás alguien se persina y dice, yo paso. No, eso puede ser cualquiera de nosotros. ¿Cuántos lo saben y lo creen? Amén. Cualquiera de nosotros. Usted, yo mismo que lo estoy predicando. Pero por lo menos este sería mi último mensaje, un mensaje glorioso de salvación. Amén. Por lo menos sería. Y que quede para la historia. Y si fuera usted, pues fue el último mensaje el que le salvó, el mejor para usted. Mis amados hermanos, a Cristo mi Señor pronto le faltaría el consuelo de sus amigos. Los mártires, cuando van a la cruz o cuando mueren de cualquier forma que los torturan, ellos tienen fortaleza del Señor, tienen la oración de sus amigos. Pero mi Señor Jesús tenía que experimentar la soledad. Así estaba profetizado para él, que cayera el peso de la soledad, que lo abandonaran todos, que lo negaran sus amigos, que corrieran todos, que lo dejaran completamente solo, porque él debía experimentar todo esto, toda la angustia, el peso, el dolor, toda enfermedad. Y lloraste al morir, y por mí sufriste en silencio mi dolor. Así es, él se negó voluntariamente. Vamos a leer Mateo 27:46. Dice la palabra del Señor así, todos atentos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas eran palabras en arameo. Ellos no entendieron, pensaron que él estaba invocando al profeta Elías, pero él estaba invocando a Dios, su Padre, porque el último que podía abandonarle, él podía dejarlo sus amigos, él podía traicionarlo Judas, él podía negarlo Pedro, él podía abandonarlo Juan, a él podían dejarlo todos, menos su Padre. Fue el último que quedó, pero su Padre finalmente lo soltó, lo dejó, le dio la espalda. Carga la maldición de la humanidad sobre ti, y lo soltó. Padre, ¿por qué tú me has desamparado? Cumplido está, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eran las palabras del Señor. Había llegado la hora. El Señor había orado en Getsemaní. Fue triturado. Brotaron de él gotas de sudor con sangre. Había llorado, había clamado. Lo habían escuchado gritar, literalmente gritar. Quiero que sepa eso, ¿no? Él gritó, clamó, gritó. Y lo escucharon. Tuvo una angustia tremenda, una batalla. Pero cuando termina su oración 3 veces, cuando termina la oración, vino el poder del Espíritu sobre él. Y fue fortalecido. Ángeles alrededor de la fortaleza del Espíritu, y estaba listo. ¿Y sabe qué palabras dijo? Vamos a leer 45 y 46, ahí mismo donde estamos. Entonces vino a sus discípulos ya, como el campeón como el boxeador que se ha preparado para salir al combate, ya se entrenó, y mire cómo sale. Le dice, listo,
duerman ya tranquilos, descansen. Y luego dice, la hora ya llegó. El Hijo del Hombre será entregado esta noche en manos de pecadores. Bueno, listo, levántense, ya durmieron, vamos, ved. Se acerca Judas, el que me entrega. Pero ya el Señor estaba listo para combatir. Había sido fortalecido. Él obtuvo la victoria en Getsemaní. Y cuando llegan, él dice, yo soy, yo me entrego. Ellos caen al piso. ¿Y por qué caen al piso? La unción en la que estaba Cristo. Estaba listo para recibir los latigazos en la espalda. Estaba listo para sentir la descarga de la furia de Roma. La descarga de los puñetazos de los fariseos. Las ofensas y maldiciones que le hicieron no pudieron derribarlo. Le decían, si eres hijo de Dios, haz una señal. ¿Sabe qué señal podía hacer él? Él podía decir en medio de herido que se abra la tierra y se los traiga ahorita mismo. Que yo soy el Hijo de Dios. Él podía hacerlo. Él podía decir que llueva fuego del cielo, como decían Juan y Jacob, y los consumía a todos. Él podía decir que les hagan tumores y una sarna que los haga rascarse toda la noche aquí. Todo eso podía hacer el Señor. No pronunció una palabra en defensa. Como oveja fue llevado al matadero y él enmudeció y no abrió su boca, porque ya había obtenido la victoria. Amados, tres cosas. Hasta que no seamos triturados como en Getsemaní, no se va a ver si de nosotros brota aceite o ajenjo. Una de dos. O sale aceite o sale amargura. Dos. Hasta que no oremos con tanto fervor, no veremos la fortaleza que es capaz de darnos el Señor y la unción especial que es capaz de darnos. ¿Me están copiando? Y tres, si no es así, lo más seguro es que cuando venga una circunstancia que creamos que pasa a nuestros límites, si no es así, esa circunstancia nos va a derrotar y nos va a sacar de combate. Para que Judas haya hecho lo que hizo, sin duda, escuchen, Judas nunca oraba. ¿Me van copiando? Dos, Judas no amaba al Señor. Tres, Judas tenía otros intereses. 4. Judas tenía malas intenciones. 5. Judas pensaba mal de Dios. 6. Judas era un tipo malo, pero era hipócrita. Él falseaba que era amigo. Habrá gente así en las iglesias. ¿Qué dicen ustedes? Hay gente mala que se disfraza ¿de qué? De buena en las iglesias. Sí, Señor. Y una más. Todo esto que he dicho de Judas lo llevó a menospreciar al Señor y tenerlo tan en poco que lo regaló. Lo entregó barato. Se lo vendo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto vale un bulto de papa? Así lo vendió al Señor. Así lo menospreció. Una hermana quiere hablar. Es que pues yo vi un video que es que... Si quiere, deseo que la escuchen nuestros hermanos televidentes. Sino que es que yo vi un video que decía que Judas, pues al igual que la mayoría de judíos esperaban era que el Mesías fuera uno de esos reyes conquistadores que los librara de Roma. Al ver que solamente era pues básicamente el hijo del carpintero, que no hay digamos que nada que vaya a ser de ejército ni librarlos de Roma, entonces pues obviamente que como que lo menospreció, sí lo tenía como en poco dentro de sí. Entonces resulta que pues listo. Básicamente lo vendió fue por 30 piezas de plata, que según sé, no sé si sí, era el precio que se pagaba para poder comprar un esclavo. Impresionante. Es así. Gracias por su comentario y muy excelente, muy excelente. Pues mi Dios nos ha ayudado hoy con este pasaje y nos hace reflexionar en lo maravillosa que fue esa batalla, maravillosa para nosotros, porque nos dio la victoria. Para el Señor fue de terrible angustia, de terrible dolor. Pero mire lo que obtuvimos nosotros. Mire el regalo tan precioso y tan poco valorado por nosotros. No sé Acérquese si aquí, mi hermana. No sé si usted, bueno, me voy a Tranquila, preguntar. exprésese tranquila. Al Señor, Aquí el se- Señor Jesucristo sintió depresión. Esa es un tipo de depresión. Eso que estaba viviendo allá. ¿Cuál era la depresión? Él ve la humanidad perdida, pero ni así de interesados en la obra que iba a hacer. Por favor, dígame usted qué se siente. Mira, Era como una tristeza muy fuerte. usted oraba hoy por los pastores y dice en su oración, Señor, ayuda a los pastores porque a veces la iglesia no los entiende, la gente no los entiende.
Sí, eso es verdad. Y ningún pastor puede exigirle a la gente que entienda qué siente un pastor. No, ni las cargas de uno. ¿Por qué? Usted no tiene corazón de pastor ni visión de pastor. Usted no sabe qué es pastorear. Entonces no podemos exigirle eso. Pero uno a veces siente decepción, desilusión, de que uno quiera algo, llevar al pueblo por este camino. Imagínese a Moisés guiándolos con señales y milagros por el desierto, camino a la tierra prometida, y esta gente maldiciendo y diciendo que querían volver ¿a dónde? ¿Qué sentiría Moisés? Qué decepción tan grande, qué depresión tan terrible. Y Dios dijo, mira, vamos a hacer algo, yo los voy a matar y yo levanto otro pueblo. Y Moisés se atraviesa como intercesor. No, Señor, yo sé que son malos, yo sé que merecen la muerte. Y, Señor, bueno, yo a veces quisiera yo mismo matarlos, pero no, Señor, no los mates, aguantemos un poco más. E intercedió Moisés. Entonces, a uno como pastor, a veces cuando no ven las cosas funcionar como debieran, uno siente decepción, siente bien. Ahora, pero nadie puede compararse a Cristo, viendo que Él viene a la tierra, que es su creación, a los hombres que Él hizo y que les hizo todo, hasta las flores, para que ellos la disfruten. Esto es lo que yo creé, y vengo a ellos, pero ni me voltean a mirar, ni les interesa, no están interesados. Les muestro milagros, señales, prodigios, y ¿sabe qué gritan? Crucifícale, crucifícale. ¿Sentiría tristeza? A esta señora le sale su hijo muriéndose, y mire cómo grita, mátalo. Si es hijo de Dios, que haga una señal. Les hice milagros, les multipliqué panes y peces, y ¿cómo gritan? Crucifícale, mátale. ¿Estaría decepcionado el Señor? Triste, sintiendo una depresión horrible. Sí, esa era su angustia. Ellos no estaban interesados. Diga. Que dice la palabra que es a la muerte. Eso es correcto. Ajá. Una tristeza hasta que siento que no voy a morir. Entonces, si alguien dice, el Señor Jesús nunca sintió depresión, Él no sabe qué es esto, lea este texto que hemos leído hoy, que sintió una tristeza y una angustia de muerte. Una oscuridad cayó sobre Él, que si Él no ora 3 veces como era necesario, ese dolor se alarga. Pero mira, nadie sabe orar como oraba mi Señor. Él es el campeón. Él sí sabe qué se hace en angustia: orar con fuerza. Nosotros a veces en angustia nos acostamos a dormir pensando que al despertar todo ha cambiado. No, la batalla espiritual no cambia con dormir. La batalla espiritual va a cambiar cuando entremos en la batalla de la oración. Amén. Y Dios va a mover las fichas. Amén, amén. Él quiere que alcancemos victorias orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. No roncando. Orando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Este pueblo ha estado aquí, Señor, deseosos, escuchando, atentos, aprendiendo y creciendo. Y el Espíritu Santo nos ha ayudado. Gracias por su amor y su misericordia y por darnos esta oportunidad maravillosa. Gracias por tu palabra y ayúdanos a comprender. Este público presente ha expresado una que otra cosa, pero yo estoy deseando que de vez en cuando le demos oportunidad a las personas que nos observan, por si alguien quiere, aunque sea participar 30 segundos, un minuto. No podemos alargarnos, pero si puede, aunque sea un minuto, decir alguno, preguntar, decir si aprendió, qué le pareció, si tiene alguna inquietud. Entonces, demos un espacio de un minuto para que alguien pueda. Entonces, ¿cómo puede trabajar ahí, hermana Dayana? Si alguien quiere participar. Que si va a parar el video. Sí, este se llamó